bienvenidos a este nuevo video de Psicología del Adolescente, en el cual se va a estar abordando el desarrollo del pensamiento adolescente según la teoría de David Elkin. Esta teoría ya la hemos empezado a ver en una de las sesiones anteriores y también se ha compartido ya un video sobre esto. Sin embargo, esta segunda parte es para contrastar algunos aspectos que se vieron respecto de cómo evaluar, cómo conocer, cómo aplicar esta teoría ya en los estudiantes y cómo podemos ir detectándola dentro del trabajo que se requiere en el nivel medio. Espero que lo que compartamos pues sea de gran ayuda para ustedes. Muy bien, y se inicia con lo siguiente. La teoría de David Elkin. Él nos habla y especifica sobre el pensamiento inmaduro en la adolescencia. Cómo hay ciertos aspectos, ciertos elementos del desarrollo que se va dando durante la adolescencia que presentan características inmaduras. Como tal, ya se han visto algunas otras teorías que explican este desarrollo, pero no necesariamente que se centraban en la forma de pensar. La que sí podemos mencionar que sí abordaba ello era, por ejemplo, la teoría de Piaget, y de la cual vamos a retomar algunos elementos acá. Sin embargo, Elkin pues trata de caracterizar en 6 aspectos principales el cómo ocurre y cómo se va desarrollando este pensamiento. Y eso es lo que es importante siempre tratar de considerar, puesto que muchas veces se tiene ya conocimiento empírico de características que tienen los adolescentes, ¿no? Ya sea por hijos, ya sea porque se ha observado en los hijos de algunos familiares, con los estudiantes, etcétera. Pero es importante darle ya un nombre y una teoría aplicativa que nos dé un entendimiento más profundo sobre cómo va ocurriendo esto. Bueno, y lo de Elkin lo venimos a relacionar con autoestima. Ahora, quizás de entrada esto no tenga necesariamente una relación directa, ¿no? Uno se pueda cuestionar, bueno, ¿y de qué manera puedo relacionar una cosa con la otra? Y es que mucho de lo que ocurre, de los problemas que ocurren en la adolescencia, tienen que ver con aspectos de autoestima. Y eso se explica al momento en el que uno analiza los aspectos, los componentes que tiene la autoestima. Desde la primera sesión de este contenido se vinculó el desarrollo del pensamiento adolescente con la autoestima, señalando sus 3 componentes: autoimagen, autovalía y autoconcepto. Se definió entonces que autoimagen es la imagen, la conceptualización, pero a nivel de imagen que tiene una persona sobre sí misma. Luego, la autovalía, que viene siendo lo que coloquialmente o tradicionalmente uno asocia a autoestima, que es esa autovaloración que se tiene de sí mismo, el amor que se tiene, el carisma que se tiene sobre sí mismo. Y finalmente el autoconcepto. Y el autoconcepto sí va relacionado directamente a la conceptualización y esquema que se tiene sobre quién es uno, qué es uno y qué no es uno como persona. Y entonces la teoría de Elkin tiene mucho que ver con el tercer apartado, con lo cognitivo que tiene que ver con el autoconcepto. A lo largo del desarrollo que uno tiene como ser humano, pues hay distintos estadios y distintos teóricos que han abordado cómo nos vamos desarrollando. Y en el caso de Elkin, pues nos centramos en esta parte del desarrollo cognitivo y el pensamiento. Y como tal, todos, tanto adultos como jóvenes, contamos con estos tres aspectos de la autoestima, los cuales deben erigirse de una manera centrada en la realidad, pero sobre todo que uno lo tenga claro. Y por eso es que al empezar a trabajar con estas temáticas, se han dejado y se han dispuesto ejercicios para trabajarlos primero con uno mismo. Porque incluso uno de adulto muchas veces no le da nombre, no designa cuál es el concepto que yo tengo de mí mismo, cuál es la valoración que yo me doy a mí mismo y cuál es la imagen que yo tengo en mi cabeza de quién soy yo. Y por eso es importante que antes de poder compartir esto y trabajar esto y tener estas consideraciones hacia los adolescentes, pues uno pueda trabajarlo en uno mismo. Piaget nos hablaba que a partir de los 11 años, y obviamente esto nos sitúa ya en la adolescencia o en el inicio de la pubertad, que
están el ser humano ubicado en operaciones formales dentro del desarrollo de las etapas del desarrollo cognitivo, en donde se va dando la capacidad del lenguaje metafórico, el uso de símbolos y lógica propositiva para resolución de problemas. También aparece la metacognición y todo esto permite pasar de lo real a lo posible. Es importante que puntualicemos esa parte porque es una habilidad cognitiva general. Poder utilizar lenguaje metafórico y ya poder ser propositivos para resolver problemas. Es lo que también hemos denominado en sesiones anteriores como el pensamiento hipotético deductivo. Y también dice aparece la metacognición, la capacidad de razonar sobre los propios procesos de aprendizaje. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué no significa esto para mí? ¿Cómo puedo resolverlo de manera que se ajuste a lo que yo quiero? ¿Qué me está diciendo este contenido que no está escrito explícitamente? En esa línea va la metacognición. Y todo esto permite entonces que ya el ser humano, cuando ya está en este estadio, pase de lo real a lo posible. Ya se sobrepasa esa etapa de la niñez en la cual se piensa y se razona en función a lo que se tiene presente y ya se tiene la capacidad de pensar más allá, de darle, si lo queremos ver así, rienda suelta a la imaginación. Y ustedes dirán, bueno, pero yo he visto niños que ya pueden, sin necesidad de tener cosas enfrente, poder hablar sobre ellas. Sí, eso definitivamente que ocurre, no en todas las edades, no en todas las personas se da la misma edad. Pero lo cierto es que ya formalmente, ya plenamente desarrollados, pues ya debe de pasar cierta edad para que ellos sí ya puedan desarrollar completamente este estadio de operaciones formales. Y aquí se tenía la siguiente reflexión. Preguntar a un niño por qué su padre lo ama se traduce en respuestas de aspectos reales, medibles y palpables, algo concreto. Mientras que con adolescentes cambia. Ah, pero si las respuestas no cambian y se mantienen sobre algo muy inmediato y muy aparente, eso ya da indicios de cómo está el aparato cognitivo del adolescente, qué tanto se ha desarrollado y ha trascendido más allá de lo que ya tenía en la niñez. La imagen que he colocado ahí es reflejo de ello. Los niños, al ser niños, pues reaccionan de forma directa cuando reciben burlas, cuando reciben algún aspecto, y las cuestiones son muy claras, muy del momento. En la adolescencia ya no es necesario. Los adolescentes, al interactuar entre ellos, pueden llegar a ser muy hirientes o pueden llegar a ser bastante amables, pero cuando son hirientes, no necesitan decirlo plenamente ahí, en ese momento. Se puede utilizar lenguaje simbólico u otro tipo de actitudes que no son tan claras, pero que para ellos representa y ya pueden, ya tienen esa capacidad de razonamiento de entender que alguien les está tratando de hacer un mal. Y eso es lo importante que analicemos, ¿no? Cómo es que el aparato cognitivo, todo va desarrollándose y cómo van cambiando los esquemas mentales. Y esto lleva esta condición de mayor flexibilidad en el pensamiento y distanciamiento de la realidad inmediata da lugar a la aparición del egocentrismo intelectual. ¿Y por qué? Y no sé, desde una perspectiva muy amplia, el ego, o sea, la visión del uno mismo, pues no es mala. El problema es cuando esto no se ajusta a la realidad, es exagerado y por ende afecta la interacción sana que uno puede tener con el medio. Y entonces como el adolescente apenas está desarrollándose y está probando sus nuevas habilidades de razonamiento, eso va generando que también exista un egocentrismo intelectual en el cual ya él reconoce su figura como tal respecto del ambiente. Y en esto es en lo que se centra la teoría del quinto. Cómo ya con estas nuevas habilidades de razonamiento, pues ya existen y ya se van dando expresiones del pensamiento que demuestra que evidentemente todavía hay inmadurez. Madurez ya lo hemos definido previamente como ese proceso que tiene un componente biológico y psicológico y social en el cual se van seriando eh, distintos aspectos del componente del ser humano. Esto conlleva a que ya se dejen perspectivas infantiles y ya se empieza a tomar criterios como la moral, criterios como
definir qué es lo que qué debemos hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, tener respeto por los demás, en fin. Entonces, como vemos en la imagen, todo esto y vemos la relación que tiene el egocentrismo, o sea, lo que nos explica la teoría de Elkin, con el autoestima. Porque tal como se ve en la imagen, ahí está la conceptualización que está dando esta persona, esta chica, sobre sí misma, la autoimagen que tiene. Se ve como una súper chica. Que a nivel motivacional, pues es algo bueno. Se trata siempre de motivar y que se vea uno como algo a lo que puede aspirar. Pero esto muchas veces también genera que hay una falsa concepción de lo que es uno mismo y los límites que esto conlleva. Y entonces, ¿cómo puedo yo detectar este tipo de pensamiento en otros si no lo hago conmigo mismo antes? Para ello, entonces fue que se dejó el trabajo de la ventana de Yohari en la penúltima sesión que se tuvo. Este ejercicio es un ejercicio cognitivo que, si bien es muy básico, pero da un punto de partida para empezarse a conocer uno. Yo no puedo hablar de autoestima, de autoconcepto, de cómo está mi pensamiento, si yo no me he empezado a conocer, si yo no he dado ese primer paso para reflexionar sobre mí mismo. Y entonces es la ventana de Yohari nos hablaba de que teníamos que pedirle a colegas o familiares que llenaran características que ven de mí y luego yo también pues tener claro también y escribir algunas características o habilidades que yo veo en mí mismo y luego contrastar. En el área pública se tenía lo que yo conozco y lo que otros también conocen, las coincidencias que hay ahí. En lo ciego es lo que yo no veo, lo que yo no conozco, pero que otras personas sí ven en mí. Y también la parte secreta u oculta, que era lo no conocido por otros, lo que yo sé que tengo o lo que yo veo en mí, pero que otros quizás no ven. Y finalmente se dejaba el otro apartado, que era lo desconocido, que era usualmente se atribuye a partes inconscientes que no han salido todavía a la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos daba esto? Que pudiéramos evidenciar qué tan contrastante es nuestra área pública, es decir, qué tanto la imagen que yo tengo de mí mismo efectivamente se está traduciendo en lo que las personas ven en mí. Y si no se da, pues entonces eso es lo que nos lleva a reflexionar, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para algunos, los resultados les evidenciaron indecisión, inseguridad. A otros quizás contrastaron que sí, efectivamente, lo que ellos ven, que son personas solidarias, proactivas, que sí, efectivamente, eso es lo que ven los demás en ellos. Pero sea cual sea el caso, si los resultados les parecieron o no, lo importante es tener presente cómo nos estamos viendo entonces ante los demás y cómo eso se corresponde con lo que yo veo de mí mismo. Y es que es importante, no podemos, yo lo he dicho desde la primera sesión de psicología del adolescente, que nosotros no podemos hablar de mejoras o de cómo comprender a los adolescentes si también ese análisis no empieza en nosotros. Uno como adulto es posible que mantengamos ciertos rezagos de características de la adolescencia, ¿no? Y que por eso siempre que se habla de psicología es importante que uno pueda aplicarlo hacia uno mismo también para que eso genere pues un verdadero cambio tanto en uno como en las demás personas con las que uno trabaja. Y la teoría de Elkin, bueno, este psicólogo identifica varias razones que explican por qué los adolescentes experimentan la actitud egocéntrica. Los adolescentes a menudo se enfrentan con nuevos entornos sociales que alimentan su ego. Bueno, ¿y cuáles serán esos entornos sociales? Bueno, por ejemplo, en casa ya se les van dando más responsabilidades, incluso se les va dando más espacio de decisión, ya su criterio se va respetando, se va tomando ya como una persona ya mayor. En los institutos, por ejemplo, no es la misma el trato que les daban en primaria cuando llegan ya al Instituto de Educación Básica, con los compañeros tampoco es lo mismo, y esos elementos le van diciendo, bueno, soy diferente, ya ahorita que ya cumplí tal edad y que ya estoy en tal grado, pues estoy siendo tratado diferente, y eso es lo que empieza a generar esta actitud egocéntrica. El desarrollo de la identidad personal provoca que
en ocasiones, el adolescente pase por un alto nivel de exclusividad. ¿Qué es eso? Sentirse exclusivo, muy propio, diferente totalmente a todos los demás. Y esto aunado al rechazo que sienten hacia los padres, que es algo que casi naturalmente ocurre, les provoca que experimenten altos niveles de autoconciencia. Y ese es uno de los elementos bien importantes que aborda Elkin, la autoconciencia. Porque está bien pensar sobre uno mismo y ir reflexionando sobre la figura que tiene con los demás. Pero como nada es bueno en exceso, cuando eso ya es repetitivo y se va dando de forma muy frecuente, pues ya empieza a generar y a aportar a esta actitud egocéntrica que menciona Elkin. Durante este proceso de crecimiento, los jóvenes se consideran individuos únicos e invulnerables. Y eso es precisamente lo que aborda Elkin. Como se ve en la imagen, uno puede tomar muchos momentos para reflexionar, pensar sobre sí mismo y demás. Pero Elkin aborda, y ahorita lo volveré a explicar en estas 6 características, cómo se puede pasar de una interpretación certera de la realidad, de la importancia y la atención que le ponen los demás a uno, a exagerarlo y pues definitivamente no estar centrado en la realidad. La teoría de Elkin nos dice que el pensamiento inmaduro adolescente se caracteriza por 6 aspectos importantes. Primero, el idealismo y carácter crítico. Los adolescentes idealizan constantemente la proyección de su persona. Es decir, va en referencia a verse como perfectos, idealizados. La mejor versión de sí mismos es la que siempre están proyectando. Y eso es un problema porque va generando una falsa percepción de lo que uno es con respecto a los demás. Tampoco es de que uno sea, tampoco es irse al lado negativo y decir que uno perder valor, sino que uno tiene que estar centrado, ya como adulto lo sabe uno, hasta dónde llega su nivel de influencia con las personas y qué tanto influyen las personas en mí. ¿Sí? Pero obviamente en la adolescencia pues existe este idealismo y carácter crítico que es casi permanente. El segundo aspecto, la tendencia a discutir. En la adolescencia esa tendencia a discutir es innegable. Y por eso uno, como adulto, debe entender de que entrar en esa misma dinámica de discutir no genera nada positivo, porque ya se sabe que el adolescente busca constantemente discutir. Entonces lo que se debe evitar es precisamente dar cabida más y más y más a esa tendencia a discutir. Luego tenemos la indecisión. La indecisión viene relacionada con que como el adolescente está generando nuevas habilidades ya de razonamiento, de generar hipótesis, de imaginar escenarios, eso hace que quiera siempre tomar decisiones y ya tomar un carácter más propio. Sin embargo, como hay una carencia de experiencia y también de formación, muchas veces eso termina llevando a indecisión. La indecisión entonces nos refleja precisamente esa carencia de conocimientos y de seguridad que no permite que el adolescente pueda ser definido y pueda tomar decisiones concretamente. A pesar de que su actitud sea egocéntrica y demás, termina evidenciando la indecisión. Luego tenemos la hipocresía aparente. ¿Qué es hipocresía? Si lo vemos desde solamente por la definición de la palabra, pues tenemos que hipocresía es demostrar algo que no es cierto, ¿no? Pero lo aparente es por el hecho de que el adolescente está dispuesto a tomar actitudes o conductas extremas con tal de demostrar que tiene la razón. Sea que crea o no en lo que está haciendo, pero lo va a hacer con tal de demostrar que tiene la razón. Y atención que eso es una cuestión que a veces muchos adultos todavía hacen. En vez de reconocer que, bueno, nos podemos equivocar, podemos cambiar de parecer y no pasa nada. Pero la hipocresía aparente es llevar al extremo eso con tal de demostrar algo como que yo tengo la razón. Luego tenemos la autoconciencia. Y estos son los 2 puntos más importantes de la teoría de Elkin. La audiencia imaginaria. Veamos la imagen y pensemos, bueno, hay un gran mar de agua frente a nosotros, pero un gran mar frente a nosotros. Y decir, bueno,
Qué interesante, qué vasto se ve. Pero cuando hablamos de audiencia imaginaria, es pensar en que ese mar se convierte en un mar de gente que nos está observando, que permanentemente nos está observando. Y eso definitivamente está alejado de la realidad. Claro, siempre uno va captando la atención de las personas, no siempre en la misma medida, etcétera, pero es absurdo creer que las personas siempre están al pendiente de uno. Y esto viene relacionado con siempre estar reflexionando sobre uno, sobre uno, sobre uno, sobre uno. Y los adolescentes lo hacen porque sus nuevas habilidades de razonamiento se los permiten. Entonces van repitiendo el ciclo, ¿no? Y por último, el ser invulnerable, la fábula personal. ¿Por qué se le llama fábula personal? Porque hay una ideación que va generando el adolescente en donde hay un escenario donde él es el protagonista, siempre es el protagonista, y la historia siempre va a girar en torno a él, y eso lo hace invulnerable. Eso es una fábula personal según la teoría de David Elkin. Se relaciona mucho con el primer aspecto que nos habla sobre el idealismo. Y en la fábula personal, solo que en la fábula personal viene el adolescente y va acrecentando la idea de que las cosas que le pasan solo a él le pasan y a otras personas no, incluso a sus pares, ¿no? A los compañeros. Estos 6 aspectos es importantísimo que podamos tenerlos presentes a la hora de trabajar con adolescentes. Bueno, pero ¿y cómo podemos acercarnos y explorar esa realidad adolescente? Tal como se veía ya en la sesión previa, un buen proceso de cambio siempre encuentra un respaldo en saber preguntar. Definitivamente. Y por eso se han compartido y voy a volver a puntualizar algunas preguntas que pueden servir para este cometido. Pero también agrego algunas sugerencias al respecto cuando uno entra en contacto con un adolescente. Puede ser su hijo, puede ser su estudiante, puede ser un conocido, pero es importante esto, cómo uno puede enganchar y hacer clic para que por lo menos pueda ser escuchado y puedan tener la confianza en compartir con uno. Carl Rogers es un psicólogo humanista que da toda una teoría del desarrollo de la personalidad y también de psicoterapia, pero que lo hace pues precisamente desde la corriente humanista. Pero yo me voy a centrar en solamente 4 aspectos que él da para que uno pueda entablar una relación verdadera con otra persona, sobre todo si uno quiere generar un cambio en otra persona. Primero, él nos habla de autenticidad, sea auténtico. Y sobre todo con adolescentes, los adolescentes perciben cuando uno no está siendo auténtico, cuando uno no está siendo real, cuando uno tiene solamente porque quiere acercarse a ellos y saber qué les está pasando, utiliza ciertos mecanismos para venir y ganarse su confianza. No, hay que ser auténtico, es el primer paso. Decirle por qué le interesa a uno hablar con el adolescente, que pueda comunicarle qué le está ocurriendo y que él vea precisamente que uno está siendo auténtico. Pero no basta solo con demostrarlo, sino usted tiene que ser auténtico. Segundo elemento, aceptación positiva incondicional. Esto es clave. Muchas veces nosotros prejuzgamos antes de saber qué es lo que ha ocurrido. Y definitivamente que a veces es imposible no hacerlo. A veces los adolescentes se meten en problemas. Llega uno al aula y está viendo que justamente se estaban golpeando dos. Y entonces y se ve bien claro quién fue el que inició el asunto y quién era el que estaba golpeando al otro compañero. Y entonces uno podría decir, es que es imposible, ¿cómo yo voy a tratarlo? Pero mira qué pasó, con tranquilidad, si yo sé que él fue el que inició la pelea. Pero, ojo, no se dice que eso sea, que uno esté condonando lo que otra persona haya hecho. Pero para que uno pueda entablar una conversación y una comunicación de ese tipo, tiene que haber aceptación positiva incondicional. ¿Y eso qué quiere decir? Que se acepte a la persona con lo que sea que esté atravesando incondicionalmente, sea lo que sea que nos diga. Pero eso permite al menos que haya comunicación. Entonces, supóngase, yo ponía el ejemplo de una pelea. Pero si uno viene y ya empieza juzgando al adolescente, mira, pero es que lo haces por esto y esto y esto y esto, y empieza. Posiblemente el adolescente no nos va a hablar, se cierra. Entonces, lo que se busca es que haya aceptación. Bueno, ¿qué pasa?
hablemos. Yo entiendo que hay molestia acá, algo te molestó y algo te hizo empezar esta situación. Decímelo, yo estoy aquí para entenderte. Eso es aceptar, no juzgar. Y si quizás no es con palabras, al menos es con la actitud de uno. Aceptar incondicionalmente lo que que le esté ocurriendo. Y esto tiene muchas veces que ver también con entender lo que está ocurriendo en la cabeza de una persona. Uno como adulto suele decir, ay Dios, pero es que a tu edad no, las preocupaciones no son nada. Espérate que llegues a ser adulto, que tengas responsabilidades, que seas papá, que seas mamá. Y para uno es válido, porque le permite a uno desahogarse y decir lo que uno piensa como adulto. Pero basta solo con recordar cuando uno fue adolescente y qué tanto llegaba a pesar esas palabras en uno. Quizás a unos mucho más que a otros, pero lo cierto es que es difícil que un adolescente pueda entender ese tipo de argumentos y comprenderlos. Por eso es importante que entendamos lo siguiente. Y ya lo habíamos hablado en otra sesión cuando se hablaba sobre las respuestas de cambio y de apoyo. Uno suele cambiar, tiene una predisposición a cambiar el foco de atención de las conversaciones, pasarlas de lo que las personas me están comunicando a mí, cambiar el foco de atención y que ahora la conversación se trate de mí. Y eso pasa también cuando se trabaja con adolescentes. En vez de comprender lo que le está ocurriendo, a pesar de que uno como adulto sabe que quizás no es un problema mayor, pero en ese momento para el adolescente está siendo lo más grande que ha atravesado, o lo más fuerte, o por eso le ha generado un problema. Y solo por eso es importante, aunque a mí me parezca que es una cuestión muy pequeña, es una nimiedad, pero hay que comprenderlo desde esa perspectiva. Luego hablamos de comprensión empática. ¿Qué hablamos qué nos referimos con comprensión empática? Empatía. Que podamos ubicarnos, lo que ya mencionaba, en los zapatos del adolescente, pero no solo desde el pensamiento también, sino desde lo emocional, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo él en ese momento? Y la percepción del adolescente. ¿Qué está percibiendo él de mí? Nuevamente, yo puedo creer y sentir que soy auténtico, pero ¿realmente él está percibiendo eso de mí? ¿Está percibiendo que yo estoy aceptándolo incondicionalmente? ¿O que estoy siendo empático? Tengo que considerar eso. ¿Cómo me está percibiendo el adolescente? Bueno, y luego tenemos las preguntas. Las preguntas nos hablaban de cómo poder explorar. Ya se dijo que lo ideal es que usted pueda realizar entrevistas con los adolescentes, con sus estudiantes, y tratar de establecer esto para ver cómo está, conocer cómo está el estado de sus esquemas cognitivos, qué tanta inmadurez hay. Entonces la pregunta control para cómo te llevas con tus papás, por qué crees que ellos te aman, es un muy buen inicio. Luego, ¿en qué te basas para responder a la pregunta anterior? A la pregunta de por qué crees que ellos te aman. Esto es importante porque pregunta sobre la forma de concebir el amor paterno, buscando si tiene bases inmaduras o maduras, como lo establece Elkin. Es decir, si hay fábula personal o no. Porque uno espera que le contesten en función a lo que hacen sus papás, en función a que es porque los quieren, porque son sus hijos y que, en fin. Pero hay estudiantes que solamente responden porque soy especial. Bueno, pero eso querría decir que tus hermanos no lo son. Quién sabe, pero yo sí soy especial y por eso me quieren. O me quieren porque soy yo. Eso nos evidencia que todavía no hay un manejo ya maduro de cómo se conceptualiza el cariño, ¿no? Luego tenemos más preguntas de control y de introducción. ¿Quiénes son tus amigos y cómo es la relación con ellos? Para ir explorando cómo es esa dinámica con los compañeros. Y luego viene otra, nuevamente. Si se dan cuenta, estas preguntas van intercalando, van tratando de enganchar con las preguntas de introducción y de control para ya luego entrar a la temática propiamente y hacer preguntas un tanto más difíciles. ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que hacer? ¿Y cómo lo enfrentaste? Esta pregunta va sobre la forma de concebir las adversidades, buscando si hay predisposición al servicio del yo. Y buscas verificar si tiene bases maduras o inmaduras, nuevamente relacionado con la fábula personal. Finalmente, ¿qué tan al pendiente crees que están tus compañeros de clase de lo que tú haces? Esta pregunta va directamente relacionada con audiencia imaginaria. ¿Y el resto del instituto qué tal?
Esto para ver entonces qué piensa el adolescente sobre si sus compañeros están al pendiente de él o no. Y luego, ¿crees que lo que te pasa a ti siempre les pasa a tus compañeros o amigos también? ¿Te sientes entendido por tus familiares y amigos? Y esto busca explorar una vez más la fábula personal y el pensamiento inmaduro. Porque hay adolescentes que les pueden contestar, no, la verdad que solo a mí es al que me hacen esto, a mí es al que mis papás tal cosa, a mí es el que el maestro no me quiere. Y eso ya le permite a uno entonces ir explorando qué tanto está él entonces en un estadio inmaduro de su pensamiento. Y eso es importante porque recordemos que en cualquier proceso educativo, pues el factor emocional sirve como una puerta que va permitiendo y favoreciendo el aprendizaje. Entonces es importante que todos estos aspectos de la teoría de Elkin los relacionemos con lo que ya se trabajó. Y recordar algo, hay un elemento que ya se ha mencionado previamente que se llama filtro afectivo, que es un fenómeno que algunos teóricos del aprendizaje de una segunda lengua han explicado, el cual se refiere a que a veces para evitar ponerse en evidencia y vergüenza, los estudiantes de una segunda lengua evitan participar en clase, evitan trabajar lo que se les comparte y limita su participación en clase porque no se quieren ver afectados emocionalmente. Y eso ocurre cuando hablamos de casi cualquier especialidad. Por ejemplo, en matemáticas. Muchas veces también se ve mermada la capacidad verdadera que tiene un adolescente por el hecho de que no quiere evidenciarse, que puede cometer un error. Y esto nuevamente se relaciona con lo que estamos viendo porque hay un egocentrismo que no quiere ver dañado al yo. ¿Sí? También ocurre en aspectos que tengan que ver con escritura, con comunicación verbal, con exponer. Y no necesariamente es porque la metodología del docente esté mala o la actitud esté mala. Pero hay aspectos emocionales que atender y eso se hace conociéndose. Y por eso el ejercicio que se ha dejado y la importancia de la teoría de Elkin para abordarlo. Con esto llegamos al final. Espero que haya sido de ayuda y que le sirva para su formación docente este video. Y los estoy viendo en una próxima ocasión.